Por favor, grabamos la clase. Vamos a ver esta semana. Déjenme abrir las diapositivas. Ya nos toca lo que es redacción. Listo. Ya nos toca entonces lo que es redacción. El contenido de esta semana, redacción de párrafos, redacción de textos y lo más interesante de esta clase es la redacción periodística. Objetivo de esta semana, el conocimiento previo y la importancia de la redacción. Preguntas. ¿Alguien tiene idea de lo que es redactar un texto? ¿O qué es redactar un texto? Es como una narración de una noticia, o sea, expresar por un escrito un relato. Ya, texto dije, no texto periodístico, hablé de texto en general. Nadie ha redactado nunca un texto. O sea, como que, ay, ya no me Realizar acuerdo. algo, un contexto, o sea, algo, por ejemplo, un accidente, redactar, o sea, qué pasó, cómo pasó, o es diferente. Bueno, verán que, Organizar una información, algo así, y tener señor, solo acepto y yo pongo como participación a las personas que alzan la mano, ¿no? Ya. Señor Guayaquil. Bueno, más o menos es como armar un esquema, armar una idea, pero que sea en general acerca de algo que vaya dirigido en este caso, para el receptor. Eh, Formando una estructura, puede ser eh, poniendo, por ejemplo, digamos más o menos la información acerca de la universidad. En este caso sería de las actividades que se viene de, de, de la universidad. Entonces, armar todo ese texto, el título sería la Universidad Estatal de Bolívar realiza tal actividad, o sea, más o menos estructurar un formato, digamos, de lo que se va a realizar en estas actividades de todo el mes, con fecha y hora. Por ahí como que vamos entrando en lo que es la creación de un texto. Muchas gracias, señor Luis. Gallegos, Jorge. La redacción es, o sea, organizar un texto que queremos dar a conocer al público de una manera entendible, que, o sea, hacerles que la información que queremos darles ellos puedan entenderla y recibirla de manera correcta. Puede ser de algún accidente o de cualquier cosa, pero que ellos entiendan qué mensaje les queremos dar. Muy bien, por ahí vamos ingresando. Raven. Más o menos sería algo así como que poner en orden algún suceso o algo, obviamente basándose en todas las recopilaciones de información que tenga Ya, de lo muchas sucedido. gracias. Gracias, señor Raven. Señorita Jennifer Mejía. Sería organizar la información que uno tiene por escrito, ya sea de una noticia breve, ¿cómo se dice? De una crónica. O sea, organizar la información que uno tiene, más básico. Por ahí vamos. Erika. Listen, es como un texto corto, puede ser de cualquier tema. Es como un texto corto de cualquier tema. No entendí, estaba medio confuso. O sea, de cualquier tema se puede redactar, es algo rápido. Ya, pero verá que hay textos largos como los textos cortos. No solo es un texto corto. Muchas gracias, señorita. Vaya. Vaya. Y por último, Evelyn Chicaiza.
Más que todo, bueno, en lo que yo entiendo es una forma de redactar mediante, no sería también mediante escritura también de algún suceso o algo más que todo pensado con anterioridad. Ya, verán, cuando hablamos de la creación de textos, hablamos de textos en general. No he dicho yo texto periodístico todavía, absolutamente todavía no entramos en eso. Todos hemos redactado un texto. El mismo hecho de coger y mandar un mensaje a una persona es mandar un texto, es crear un texto. Lo podemos hacer antiguamente, como era antes, antiguamente, apunte carta, como ahora lo hacemos por un mensaje. Creamos textos cuando hacemos un oficio. Creamos textos cuando hacemos un trabajo de investigación. No hacemos todavía nosotros investigación. Ninguno de ustedes ha hecho todavía investigación. Investigar no solo es ingresar a Google y copiar y pegar. Eso no es investigar. Eso es saber adquirir conocimientos, pero no investigación. Listo, vamos a ver entonces. A ver, la redacción de textos va desde el nivel micro de la oración hasta llegar al nivel macro del texto, cuando ya hacemos párrafos. Es de primera importancia señalar que la redacción, entendida como ordenación, atraviesa todas las etapas de composición de un texto. Se aplica de modo imprescindible y forzoso para la comunicación escrita y la consecución de la textura o textualidad. De tal modo, solo un conocimiento preciso de las normas ortográficas y de puntuación, de los elementos que integran la gramática de la lengua española y de las posibilidades compositivas que ofrece un texto escrito, puede llevarnos a escribir textos de excelencia. Nosotros sí realizamos al final de al culminar nuestra carrera, un texto propio, original, que es una tesis o la defensa de un proyecto. Sí lo realizamos. Ahí es donde se cumple esta regla de que nosotros tenemos que escribir sin faltas de ortografía, guiándonos en alguna línea. En este caso me parece que es... se me fue lo que utilizamos, las reglas ortográficas que son para presentación de trabajos de la universidad. ¿Alguien recuerda el nombre? ¿Me hace acuerdo? Las normas APA. Listo, Jennifer Mejía. Muchas gracias. Normas APA, Jennifer Mejía. Permítame. Listo, las normas APA. Sí, muy bien. Nosotros, como les decía, creamos un texto que son en base a las normas APA. Utilizamos todo esto para poder redactar nuestro texto final, que es la defensa de un proyecto o la realización de una tesis. Pero bueno, eso ya hemos de ver más adelante o verán ustedes más adelante porque es un solo ciclo destinado a la creación de la tesis. La totalidad del proceso de comprensión de un texto depende de modo crítico de la claridad. Y vamos a revisar lo que es la cohesión, la coherencia y la aceptabilidad que el redactor sea capaz de lograr. Redactar no se trata pues de aplicar reglas que permiten hacer un texto más bonito, escucharán eso, más agradable o más correcto. Se trata de una operación de la que dependen la comunicabilidad y la capacidad de comprensión de este objetivo comunicativo. Redacción de párrafos, primer tema. Los párrafos generalmente se recomiendan para mejorar el nivel de forma de un texto. Limpieza. El párrafo debe estar visiblemente delimitado. Es obligatorio la convención de iniciarlo con mayúscula y finalizarlo con punto y aparte. Cosas básicas que todos sabemos. Puede dividirse insertando una línea en blanco entre párrafos y párrafos. De no usar este método y de estar unidos los párrafos en el cuerpo del texto, se introducirá una sangría de primera línea de 1.0 a 1.5 que permitan identificar los inicios. Esto observamos en las normas APA. Legibilidad. Es preferible producir párrafos de tamaño regular, pues ello aumenta la legibilidad del texto. Los párrafos extensos se tornan densos
y cansan al lector, mientras los párrafos muy cortos dejan la sensación de incompletud. Alguien decía, de ganas se adelantaron a realizar el foro. Sí, de ganas se adelantaron, porque el foro, bueno, ustedes ven en la hora, ven que empieza a las 2, no sé por qué ya podían ustedes subir el foro, y termina a las 8 de la noche. Todavía tienen tiempo para cambiar su redacción, para adecuarle a las características o la clase que estamos observando en estos momentos. Para mejorar el nivel de contenido de los párrafos, generalmente se recomienda lo siguiente: puntuación. Al servir como nexo entre oraciones y a la vez entre párrafos, la puntuación es determinante para el objeto de segmentar el texto en párrafos y a los párrafos en oraciones. Gran parte del ritmo de la lectura, sea el nivel del texto o del párrafo, se ve determinada por el apropiado uso de los signos de puntuación. Siempre, absolutamente en todo texto que nosotros realizamos, existen los signos de puntuación. Contenido concreto. El párrafo debe desarrollar una y solo una idea. Por lo general, hay párrafos que sí manejan una o dos o varias ideas, pero nosotros nos vamos a enfocar en demostrar una sola idea. Segmentación y jerarquización. La distribución y consecuencia de las ideas debe ajustarse a un orden jerárquico y sistemático que los párrafos reflejen. A su vez, estos deben ir de lo general a lo particular, del objeto al detalle, de lo máximo a lo mínimo. No se vayan a olvidar esto, que van a ustedes a realizar este texto. Coherencia. Todos los elementos que conforman un párrafo deben estar relacionados entre sí y con la oración principal que lo sustenta. A su vez, cada párrafo debe entrar en una relación de subordinación, sea con el que lo antecede o lo precede. ¿A qué me refiero con esto? Que todos los párrafos tienen que tener la misma idea principal de que estamos realizando el texto. Si nosotros estamos haciendo un texto sobre un árbol, no voy a cambiar el tema y enseguida me paso al siguiente párrafo y voy a hablar de un cocodrilo. No tiene nada que ver un cocodrilo con un árbol. Estamos hablando en generalidades de temas. No se vayan a olvidar de esto, por favor. Evelyn, la cámara. Fernanda, la cámara. ¿Preguntas hasta el momento? Listo, vamos a continuar. Vamos a ver lo que son la redacción de los textos. Finalmente, el nivel macro de composición textual se rige más por exigencias del proceso de escritura en sí. Todo manual de redacción recomienda estructurar el proceso en 6 etapas, de modo que sucesivamente se define y se ajusta el texto y se detecten las falencias y errores compositivos. Se sigue en orden e idealmente la consecuencia que se presenta a continuación. Primero, delimitar el objetivo o tema del trabajo. Documentar exhaustivamente el objeto de trabajo y seleccionar las fuentes que mejor lo abordan. O sea, ¿de dónde nosotros sacamos la investigación? Elaborar un cuadro sinóptico, mapa conceptual o esquema macroestructural que sintetice y ordene las ideas principales del texto. Desarrollar un primer borrador, revisar y corregir el borrador tantas veces como sea necesario, producir el texto final. Por lo general, estos pasos son los que se utilizan para realizar un texto tanto normal como un texto periodístico. Me refiero a normal porque es cualquier texto que ustedes realicen. Pero el texto periodístico ya tiene un objetivo, tiene una meta que debemos nosotros cumplir. Del mismo modo, para una mejor estructuración interna del texto se recomienda adecuar la intención comunicativa a un género y a un estilo. En nuestro caso, a los géneros periodísticos que ya vamos a revisar más adelante. Procurar un léxico sencillo y pertinente para el tema tratado. Ordenar y relacionar los párrafos de modo claro y ¿Qué van a unívoco. hacer con el arroz y el, cómo es, harás un estofado? Todos al estofado. Aprovechar las referencias a otros textos o a un posible contexto de recepción del texto. Debe plantearse un núcleo temático que oriente la lectura. Debe seguirse un plan o esquema que presente las ideas esenciales mediante los procesos de titulación y subtitulación.
Ustedes ya pudieron observar o tienen en las diapositivas cómo los pasos, los que ustedes deben aplicar para redactar un texto. Ya tienen ahí los pasos, cumplan los pasos y redacten el texto que se les pidió en el foro. Todavía tienen tiempo de cambiar. Si ya no pueden cambiar a ese mismo texto, editale, háganle síganle o háganle replanteen la idea de qué es lo que les puse un tema sencillo, que no es nada del otro mundo. No es necesario que tampoco consulten, aunque por aplicar lo de las fuentes tal vez puedan consultar algo en la cuestión de comunicación. Ya todos estos pasos que vemos nosotros vamos a aplicar, y también nuevamente ponerles en pantalla, son los que vamos a aplicar para realizar nuestro foro. Delimitar el objetivo o tema del trabajo, ya deben tener un título. Documentar exhaustivamente el objeto del trabajo y seleccionar las fuentes que mejor lo aborden. Cuando me refiero a fuentes, en el caso de ustedes pueden averiguar lo siguiente. Me gusta comunicación social porque en la televisión, yo que sé, en el canal Ecuavisa, me parece muy interesante cómo narra las historias del periodista tal. Listo, ya tenemos una fuente, hacemos algo pequeñito. Desarrollar un primer borrador, sí, desarrollen un primer borrador. ¿A qué me refiero con desarrollar un primer borrador? Por lo general, cuando nosotros trabajamos en un periódico o en una revista digital o cuestiones de textos, nos piden, a ver, realicen yo que sé, un artículo sobre, me invento, la salsa de tomate. Ya nosotros realizamos el artículo, pero no es que nuestro artículo sale a la primera. En un medio de comunicación pasa por varias personas, muchas personas, hasta llegar a donde ya prácticamente van a imprimir el texto o van a subir el texto. Entonces, por eso es que nosotros realizamos varios borradores para determinar cuál es el texto correcto y cuál es el texto que nos aprueban para poder cargar al sistema. De eso se trata cuando hablamos de este paso. Por último, revisen y corrigen el borrador. Si ustedes ya crean un texto, van a tener, bueno, estos dos pasos no vamos a hacer, sino más bien en la próxima tarea vamos a aplicar esto de desarrollar un borrador, revisar y corregir el borrador tantas veces como sea necesario. Hay que identificar dónde nosotros tenemos errores. Por eso, cuando nosotros realicemos algún texto, ya sea en una noticia, más adelante en clases vamos a ver algunos temas como la noticia y muchos más, nos vamos a dar cuenta de que entramos en un mundo muy diferente en cuestión de redacción. Ya cambia, hay muchos niveles de redacción. Vamos a ver nosotros el nivel más básico, el que les va a servir ya para lo que es primer semestre, aunque ya es un poquito ya más apretado la cuestión de redacción. No lo tomen a la ligera la redacción. En redacción, muchos estudiantes han perdido el ciclo porque tal vez lo toman a la ligera. No se vayan a confiar en cuestión de esta materia. Señorita Jessica, deje el celular, por favor. Ya, entonces, no lo tomen, como les digo, a la ligera. Esta cuestión de redacción es muy complicado. Tal vez es se podría decir, de los temas más complicados en la universidad. Entonces, no lo vayan a tomar a la ligera, por favor.